Doctor, buenos días. Buenos días. Queremos hacerle como una breve entrevista, sabiendo obviamente su trayectoria, su incursión, toda la aportación, el hecho de que usted haya traído y desarrollado el concepto de libro alternativo. Entonces nos gustaría que nos platicara un poco cómo surge y cómo será esta idea de empezar a trabajar el concepto de libro alternativo y expandir las posibilidades de lo que se conocía únicamente como libro de artista. Bueno, empecemos pues con esto. No, así que no hay pues que son cosas que se van dando. O sea, bueno, a mí siempre me ha gustado la cuestión de los libros. Yo tengo mucho tiempo relacionado con esa cuestión de los libros. Tiene mucho que ver con otro tipo de antecedentes también, ¿no? O sea, si bien es cierto que yo empiezo con la cuestión del libro alternativo, pues hay otra relación muy fuerte con la cuestión de los archivos. Sí, o sea, archivos históricos, con documentos de paleografía, los textos paleográficos, todo ese tipo de cuestiones y con ese campo histórico. Por eso esa relación con los libros nunca deja de... O sea, siempre está presente. Y siempre los libros en casa, siempre era una casa que siempre tenía muchos libros de todo tipo, ¿no? Siempre era... que había algo, ¿no? O sea, teníamos dentro una especie de biblioteca de una de sus cosas y siempre había. Entonces hay esa relación con la cuestión de los libros. O sea, todo eso viene a algo que uno ya trae pegado. Luego después viene esta cuestión de la carrera de dibujo publicitario, la licenciatura en dibujo publicitario, donde hay mucha relación con la letra. O sea, el dibujo publicitario que yo llevé, la carrera que llevé en mi plan de estudios exigía manejar la letra manualmente, o sea, conocerla y hacer letra y escribir bien. Escribir bien me refiero con ciertas normas, ¿no? Precisamente para esa cuestión publicitaria, porque ese era el sentido, ¿no? Que hiciera bien la letra, ¿no? Que está ligada con la cuestión tipográfica, que además tenía mis clases de tipografía, que era otra relación con la prensa, con la prensa plana, con armar las páginas, con los componedores, con la relación con la tipografía, pero directamente con los tipos móviles, ¿no? O sea, siempre tuve ese gusto de tenerlos, ¿no? Entonces, ahí viene todo eso entre esa cuestión, la cuestión de la historia, y pues se va generando. Yo ya cuando ya estoy metido en todo esto de la escuela, entre los años, digamos, de 77, 80 se da eso, y del 80 en adelante, pues ya hay una relación más cercana, en ese caso ya a una cuestión ya más, cuando yo empiezo en la docencia en el 76, yo me dedico a la investigación principalmente, o sea, los seminarios de investigación, de tesis, todo empiezo a ligarme a esto. Y después me meto ya por ahí en el 80, pues me meto ya la cuestión de la gráfica, el grabado, y eso me empieza a ligar más con la cuestión de los libros. No sé, ahí empieza a ver, porque empiezo a conocer una serie de carpetas dentro de la escuela. No son carpetas, se llaman, bueno, cualquiera puede ver como una carpeta, pero son llamadas plaquettes, plaquettes. Esas plaquettes tenían una serie de grabados, ¿no? Hechos por artistas importantes y que la escuela lo tenía para la venta. Que debe de haber por ahí, inclusive algunas cosas para todavía, me acuerdo hace unos años, pocos años todavía había carpetas de esas que se ponían a la venta del personal, principalmente para la gente de la escuela, aunque también salían, se tenían de acuerdo. O sea, era una forma de tener ingresos la facultad, que se ha olvidado un poco eso, porque es una forma de tener ingresos. Se hacen carpetas con artistas importantes, se ponen a la venta. O sea, y para eso el taller de Lolachea, para eso estaba, y estuvo hace un buen tiempo. Y últimamente ha perdido los objetivos. No han sabido
guiarlo, los colegas que han llegado van por ahí, y nosotros ahí empezamos con lo de las carpetas nuevamente, con Carlos Olache. Ahí se hizo una carpeta que se llamaba Animalia, y después hicimos varias, había eso, ¿no? Y todas se hicieron varias, inclusive se hicieron carpetas para este Instituto de Enfermedades Respiratorias o una cosa así, y se vendieron, o sea, ellos, entonces, ahí el asunto es que ha perdido eso, el taller Carlos Olache, ¿no? Lo ha perdido y ha perdido el rumbo, vamos a decir, hasta la fecha, ¿no? O sea, ya van 2 cuatrienios y ahorita con estos 2 que pasaron van a que tener sobre la pandemia. Habrá que ver, pero sí hay que recuperar esa área que es muy importante, pues para recursos de la institución. Y haces que participen una buena cantidad de personal académico en esto y otros artistas externos, se participa, se les otorga algo ahí. Pero bueno, evidentemente de eso seguimos trabajando carpetas y luego trabajamos un tipo de carpeta para el movimiento zapatista también. Y ese ya tenía poemas. Y por ahí está una buena cantidad que se puede vender y se vende bien, porque según me dijo Santiago Ortega, un grabado mío lo tiene tasado, de ahí de esa carpeta, lo tiene tasado muerto, ¿sí? En 30 y tantos mil pesos, un grabado mío que está ahí adentro, en esas carpetas. Él fue a llevarlos ahí, a tasarlos, porque andaba vendiendo sus carpetas, parece ser, o sea, como los que participaban se les dieron 3 carpetas, una cosa así de diferentes, de las que se hicieron, que es el trato, de darles una carpeta de cada una de las series. Entonces parece que las llevó y los tasaron y en eso está la mía, ¿no? En 30 y tantos mil, entonces, si andas ahí la mía, pues otras deben de andar más altas, ¿no? Ahí. Y ahí debe de haber una buena cantidad, no sé cuántas, pero sí, deben de estar ahí, porque no se les dio a los zapatistas. Al final de cuentas, José de Santiago no quiso. El tipo ese que está de aquel lado, ese no quiso, hay que quede grabado. Perfecto, ¿no? Sí, este no quiso que se les diera, los zapatistas se quedaron. Y ahí se fueron quedando, y dentro a saber qué han hecho con ellos, ¿no? Entonces, eso es algo que habría que rescatar y ver qué pasa. Entonces, esa cuestión del libro, cuando ya empieza eso, por ahí en los años 80, 80 y tantos, luego se hace un evento, una exposición no precisamente sobre libros de artista, ni libros alternativos, es una cuestión como ediciones alternativas, ni siquiera se llamaba ediciones alternativas, le había puesto otro nombre a la exposición porque él se lo puso el nombre, la mujer de Gerardo Portillo, esta esposa maestra también le puso el nombre a ese concurso. Era concurso y exposición, principalmente concurso, no exposición, concurso de libros. Cuando estaba la efervescencia por ahí, estaba Magali Lara, creo que ella era la que dirigía difusión cultural con Gerardo Portillo, ahí al principio. Y se hizo la exposición por ahí del 85, antes de que él estudiara fuera de casa, se hizo esa exposición. O sea, yo ha sido en el 84, no sé, 85. 84, pero 85, 86, por ahí sí. Entonces se hizo esa y no me acuerdo del nombre, pero tiene otro nombre, no alternativos, que no quisiera poner tampoco alternativos. Entonces se hace esa exposición porque está la efervescencia de las revistas y los libros de ediciones Mendrugo, como que empieza a surgir un movimiento de revistas inclusive y de publicaciones donde interviene mucho la fotocopia. La fotocopia se convierte como en el medio ideal y más barato para hacer muchísimas cosas, ¿no? Para editar, para fotocopiar libros, para enriquecer tu biblioteca con libros fotocopiados, pues no había de otra. Entonces, pero los artistas, diseñadores, principalmente artistas, lo toman para hacer otra serie de cosas. Y de ahí se va a venir todo ese
ese boom, ¿no? de las revistas. Y en esa exposición, para ese concurso, yo hago un libro. Fue el primer libro que yo hice, es el primerito. Wow. ¿Sí? Porque yo traigo un rollo caligráfico. Ahí está la fecha, fue en este año. ¿Ese es su libro? En 84. 84. Sí, es en 84. ¿Esa es su letra? Sí, mi letra, en 84. Increíble. Tenía que decir. ¿Sí? Entonces, aquí se habla de por qué el libro de arena. ¿Sí? Esto tiene que ver con el libro de arena que hoy es como un libro sonoro. Es como un libro Es un sonoro. libro sonoro. Es un libro sonoro. ¿Qué estoy diciendo? Es enorme. Es Está muy enorme. bonito. Wow. Y además es Es arena. Es arena. Justo íbamos a preguntarle, doctor, de sus propios libros, de su producción. Ahorita te voy a decir cómo. Es el primero. Es el primer libro que se hace. El primerito. Y yo ya lo había perdido, pero de pronto ahorita lo encontré. Lo encontré ayer. Por ahí estaba. Y mira, 40 años. sí, tiene 40 años, casi 84. Entonces, le digo, ese es el libro. No, es que imagínate, hojita por hojita, está haciendo, y está además trabajando. un sentido cromático. Ah, sí, trae el diplomático Sí, y una cierta sí, línea sí. en medio. Tú das el seguimiento con toda la línea blanca en medio. Sí, pues vas a ver ahí una serie de cosas aquí está allá, ¿no? O sea, siempre traerá esta línea en medio, ¿no? O sea, es una secuencia mediante lógica y no lógica, porque puedes quedarte con la mitad, pues verla allá, pues verla acá, y eso me gusta. Sí, lo puedes tocar. ¿De qué va el texto, doctor? El texto habla sobre los libros precisamente y habla sobre la cuestión del libro de arena de Borges. También, ¿por qué es el libro de arena? ¿No? Ese es Es increíble. Como ves, este es el primer libro. Es el primero que yo hice. Estaba en otra caja, pero luego encontré esta, no sé cómo exactamente a la Era para eso. era para después. ¿Ves? Está bonita, ¿no? Está Quedó bien. increíble. Quedó bien. Esa es la cuestión. Y de ahí nace, al poco tiempo, es en 84. Más o menos yo en 87, 88 empiezo con la cuestión de crear un seminario de libro. Y el primero que creo el seminario, antes se creó otro, se creaban un seminario. Los primeros seminarios que se crearon para Colón de Escuela yo lo abrí. Especialmente lo abrí con Joaquín Rodríguez, uno de diseño. Uno de diseño fue de los primeritos que se abrieron. Y luego dije, bueno, ¿por qué te está abriendo? Pues ahí, sí, también puedo abrir una puedo mejor abrirlo acá en artes y después Emi nos invita a los diseños. El siguiente año, el primer año se abre para artes y el segundo se abre ¿En para qué año se abre? En 89. O sea, ya tiene ahorita, y se han estado produciendo libros de 89 hasta la fecha. De ahí viene la cuestión y encontrar el nombre. Como aquel concurso no se llamaba libros alternativos ni nada, tenía otro, propositivo se llama. O sea, es lo que me puso Peña Martínez, era propositivo. Sí, me puso así un concurso de libros propositivos. Y yo le puse alternativos. Porque para mí tiene otra cuestión el libro alternativo, no es, al hablar de ser alternativo, era con el fin de que no fueran únicamente libros de artista, libro artista y libro objeto. Se hablaba nada más de esos dos en ese tiempo. Yo ya metí, cuando estuve después, lo del libro transitable. Casi desde el principio se hablaba de un libro transitable con ciertas características de la instalación, incluso un poco de performance, también todas esas cuestiones. ¿Por qué libro alternativo sobre otras denominaciones? Porque te incluye cualquier tipo de propuesta, ¿sí? Que no sea la tradicional. Y te incluye también el campo del diseño con nuevos formatos. Pero los nuevos formatos no te dicen que sea un libro. O sea, tú no puedes tener un artículo que hable de nuevos formatos y que ya pues alternativo. No. Hay otras características también. O sea, hay una serie de secuencias espaciotemporales en el libro. O sea, tiene otras características. Realmente debe existir un juego adentro.
Okay. Y no podía poner el libro de artista porque el libro de artista no tiene forma de enseñarse realmente, así como el libro de artista. No tiene una rigidez para decir, no, para hacer un libro de artista tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pues no. Un libro de artista, pues yo siempre he dicho, la definición del libro de artista la hace cada artista que haga un libro. ¿Sí? O sea, yo defino mi libro de artista como una serie de papeles pintados y es un libro de artista. O sea, depende de la temática que tenga también y todo, o sea, ¿qué? O sea, yo defino mi libro. Porque si no diría, bueno, vamos a un libro de artista y la definición es de Tapias. Entonces, todos van a ser como diga Tapias, ¿no? No, pues no, tampoco. O sea, ¿por qué? La libertad que existe en la creación del libro de artista es esa. Por ejemplo, ya nos acaba de dar algunas pautas de mucho de lo que le queríamos preguntar. Pero ahí se queda el seminario. No entiendo. En ese sentido, ahora que está hablando del libro de artista, ¿qué es lo que motiva sus propios libros y su proceso creativo? Ya nos habló, por ejemplo, vemos como en este libro que nos acaba de mostrar, y en todo su trabajo está siempre implícito el dibujo, pero ¿hay algunos otros elementos que pudieran hablarnos de su proceso creativo y de lo que los motiva? Los libros míos, se atiende mucho de dibujo, pero los libros empiezan con gráficas. O sea, más de gráficas muy experimentales todos. O sea, lo que nos motiva es la investigación, o sea, la investigación de la gráfica y buscar otras alternativas, ¿no? A esto. O sea, los libros que yo empiezo a proponer al principio en un seminario, todos los alumnos que participaban en los seminarios, en un principio, los libros eran grabados sobre lámina de fierro. O sea, era un trabajo experimental en lámina de fierro grabada con ácidos. Y sobre eso se hacía una serie de experimentaciones muy grandes. O sea, si ustedes ven el libro de Erika Yulia, que lo viste otra vez, y dice, todos tenían gráfica, todos eran grabados, o sea, todos tenían que ser grabados. Pasa un tiempo en el que ya no. Después yo abro a otro tipo de experimentación que no necesariamente tenían grabado, no fueran de grabado, que no tuvieran grabado. A lo mejor tenían dibujo, la mayoría sí tenían dibujo, o sea, había dibujo adentro de ellos, pero ya tenían otros enfoques, pero muchos de ellos seguían trabajando con grabado, o sea, era grabado, y un grabado que realmente, como yo estaba en la cuestión experimental de la lámina negra, que yo introduje la lámina negra ahí en el 86, ya llevaba 3 o 4 años experimentando con ella. Entonces, pues yo digo, vámonos con esta, que es más económica, cuesta mucho menos, y se empiezan a hacer unos libros enormes, o sea, de todo tipo, y se viene la cuestión. Ya desde antes también trabajamos, no la lámina negra, también podían ser de grabado en filografía, porque Pedro Asensio era nuestro, tenía un asesor. Pero cuando yo metí grabado desde un principio, lo abrí y empecé a buscar asesores de diferentes talleres de gráfica. O sea, ya pensando en que no únicamente fuera grabado, sino pensé, metí a gente de litografía, metí a gente de serigrafía, de gilografía como Pedro, o sea, diferentes personas que ya asesoraban a los alumnos. Entonces el alumno podría trabajar en serigrafía, podría hacer en litografía cosas e insertarlos en sus libros. Ya desde ese tiempo venía la cuestión experimental de los libros, y no necesariamente un libro de artista, terminaban como libro objeto, eso sí, terminaban, muchos de ellos era como un libro objeto, ¿sí? Pero no, pues es un libro objeto, porque lo llevaban hacia el campo objetual también, ¿no? Hacia el campo, porque el libro objeto tiene ciertas características que se pueden definir un poco más, en cuanto a contenido. En cuanto a contenido se puede definir nada de eso, como cualquier otro libro, ¿no? Es decir, que un libro tradicional debe tener tal contenido, pues no, es igual que esto. O sea, en sí el libro objeto es más bien el objeto, o sea, que tiene muchas más características tridimensionales y cuestiones ahí, pero el libro de artista, entonces, es una mezcla entre eso, lo que te permite es inclusive decir, bueno, al final de cuentas estoy haciendo un libro de artista, nada más que el libro de artista tendrá una característica así, muy propia,
aunque cada quien tenga una definición, el libro de artista tiene algo que lo va a identificar a todos. ¿Qué es? Está fácil, la originalidad es uno. No puedes hablar de ese libro de artista diciendo que tiene una edición de 50. No, a ver, es un libro de artista, es un objeto único. ¿Sí? Por eso tienen esos valores también y sus costos, ¿no? A veces, porque es un ejemplar único. ¿Sí? Nosotros hacíamos 3 copias a veces, 2 o 3 copias, y se le podía llamar a veces el libro de artista, pero dejábamos a nadie. Llama el libro de artista, pues, porque dejar así. Luego tenía sus propias características, se hacía como lo que era el alumno, y fue una temática. Pero tiene una cuestión, nuestros libros no son de manualidades, hay que entenderlo claramente. O sea, no es de, voy a dar un curso de 2 horas de hacer libro de artista, traigan estampitas, la pegan aquí, busquen esto, y a ver qué te encontraste en el piso, en tu casa, que tienes los botones y pégaselos, o un cigarro por acá, o una foto de mamá, o esto y aquello. No. O sea, nuestros libros se van a diferenciar de cualquier otro libro porque tienen investigación, una investigación temática. ¿Sí? Hay una investigación temática y de ahí la producción. O sea, esa es la cuestión de que por eso funcionaban como tesis. ¿Sí? Porque vinculaban la investigación y la producción. El hecho de que yo vincule muchos años después en posgrado investigación-producción no es gratuito. Viene desde los seminarios, porque se vinculaba a la investigación, la producción y la creación del objeto. ¿Sí? O sea, todo estaba vinculado. Por eso es que digo, al hablar en el 2010, cuando empiezo con lo del doctorado, maestría y todo eso, vincular los 3 aspectos, no, pues no lo inventé ahí. Era una experiencia que traía yo desde el 84 que hice este libro. Y otras cosas que traía de historia hasta la fecha, porque todos mis cuadernos y apuntes de historia que están guardados traen imágenes y texto, todos. O sea, yo estaba en una clase de historia tomando notas del profesor y dibujando al mismo tiempo. O sea, desde ahí viene todo eso, y viene desde el CCH también, porque cuando yo estudié el CCH en el 70 y... ¿Cuál estudió? En el sur. Cuando yo estudié el CCH en el 73, yo ya estoy en San Carlos. Entonces, ya estoy estudiando la licenciatura. O sea, yo estudio licenciatura en 73, yo estudio CCH en 73 y 76. Y es cuando yo termino esos 3 años la licenciatura, al mismo tiempo de publicitario. Porque yo entré a una carrera después, se convierte en licenciatura por haber estudiado la prepa, si no, no me iban a aceptar como licenciatura. Entonces, por eso estudio al mismo tiempo. Y de 76 al 80 me dan un pase automático en la historia. Por eso es que viene en eso, ¿no? O sea, es como viene el proceso de la persona. La investigación viene desde mucho más atrás. Porque además en el CCH, por ejemplo, que realmente con ellos aprendí mucho la cuestión de investigación, porque el sistema era algo que a mí me gustaba del CCH en ese tiempo. Era un sistema muy bueno. Digo, bueno, retomando la cuestión del libro, o sea, el siglo del libro alternativo, el libro de artista, el libro objeto, pues esa es la cuestión nosotros de cómo lo llevamos. El libro alternativo lo que te permite es vincular el diseño bastante con esto, muchísimo, pero tiene otros aspectos. Ver la tipografía y la letra como imagen. ¿Sí? O sea, no verla fríamente como una cuestión tipográfica, sino nosotros tenemos la cuestión de ver la tipografía como imagen. ¿Sí? O sea, la tipografía y la letra. Para mí es una imagen, y para el que trabaja conmigo libros tiene que estarla viendo como imagen. O sea, yo tomo mucho para mis seminarios, para mi laboratorio, para todo, mucho los textos de Ulises Carrión. Sí, tomo Ulises Carrión, también meto a Renan, a Raúl Renan también, sí, a Raúl Renan lo meto también, nosotros que tienen que se llaman otros libros, y el caso de
el caso de Luis Carrión, se la nuevos libros, que todavía hay características que la mayoría de todos los que escriben sobre libros retoman de ahí, la mayoría de sí. Es como los libros de investigación. Si tú buscas, yo tengo una colección de libros de investigación, me volví fanático y como yo soy muy obsesivo, cualquier libro de investigación documental o de metodología que salía lo compraba. Entonces tengo una biblioteca que tiene, yo creo, fácil unos 200, 300 libros de metodología de investigación. Y me llevó a analizar después qué es lo que nos hace diferentes a unos de otros. Y te das cuenta que no hay ninguna diferencia, porque unos toman un tema y lo amplían, unos toman selección de tema, otros toman tal cosa. Y van tomando cada uno diferentes aspectos, ¿no? Entonces, eso es lo que los hace como diferentes uno de otro, ¿no? Pero no tiene mayor cosa. Bueno, pues es que así es, ¿no? Lo que sucede con Ulises Carrión es que, a esto iba, que toman de él ciertas cosas y las desarrollan. Entonces ya alguno habla un poco más de la secuencia espacio-temporal, o de que debe de tener ritmo, esto, aquello, una serie de cuestiones ahí adentro, ¿no? O sea, él menciona ciertos aspectos que podrían tener los libros, pero no los libros, porque además lo que pasa es que Ulises Carrión no habla de libros alternativos, ni de libros de artistas, ni de ningún tipo de libros de eso. Ulises Carrión no habla de eso. Ulises Carrión habla de la página. Está dirigida más a los escritores y que el escritor se convierte en editor, que el autor se convierte en editor y genere un nuevo tipo de página. ¿Sí? Que genere un nuevo tipo de página diferente a las tradicionales, ¿no? Esa es la cuestión. Eso es lo importante de su texto, que no exactamente debate. Ahí no la definiría nunca el libro de artista, no habla ni del libro de artista. Se refiere más bien a la edición, a las ediciones, a unas ediciones quizá un poco más alternativas, ¿no? A eso es a lo que se refiere, ¿no? Un tipo de antecedentes que vienen desde historia y pues todo este bagaje cultural que usted ha ido desarrollando con el tiempo. ¿Cómo cree que intervienen la interdisciplina, la multidisciplina en la creación de los libros alternativos? Nosotros tenemos mucho de interdisciplina y de multidisciplina. Yo te decía, yo no manejo la opción de la transdisciplina. Yo me quedo nada más en la multidisciplina y la interdisciplina, por la cuestión de los lenguajes también, ¿no? Entonces, la interdisciplina para mí es muy sencillo, muy fácil, ¿no? Cómo se maneja. La interdisciplina incluye lleva a la multidisciplina, ¿no? Es manejar una serie de disciplinas de diferentes tipos y meterlas ahí y ser multidisciplinario. Pero la interdisciplina te maneja que puedas meter tanto disciplinas cercanas a la tuya, ¿sí? Como otras disciplinas que tampoco son tan cercanas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago por ejemplo, mis alumnos manejaban en los seminarios actualmente, manejan la cuestión de interdisciplina y de multidisciplina, porque las temáticas que se buscan trabajar tienen que ver con su entorno, con el entorno social, con político, económico, de vivencias, todo, y requiere buscar información de esas disciplinas y alimentarse y buscar investigaciones en torno a lo que sucede. Si yo estoy hablando, por ejemplo, si mi tema, yo quiero hacer un libro alternativo, resulte objeto, resulte libro de artista, transitable, ya dejemos la categoría otra que pueda tener, pero temáticamente quiero hacer, tengo que hacer un trabajo de investigación sobre lo que implica, por ejemplo, el tema, si hablo de ausencia. Y si el tema de ausencia lo meto en desapariciones, y si en desaparición lo voy metiendo poco a poco en el tema, entonces voy tocando diversas disciplinas, a un trabajo más interdisciplinario que yo lo voy a llevar a reinterpretarlo para mi trabajo artístico, para mi producción. Ahorita te voy a poner un ejemplo muy sencillo en esto. Si yo trabajo sobre la violencia y un aspecto importantísimo que está sucediendo ahorita actualmente, que es la desaparición forzada, el secuestro, todo ese tipo de cosas que van dentro de la violencia, ¿no? Entonces ya implica que tengo que trabajar sobre el secuestro, sobre delincuencia organizada,
y que va tocando diferentes aspectos sociales, económicos también, y ya de salvajismo, si tú quieres también, que ya te lleva hacia otro campo psicológico para ver qué está pasando. Ya no son nada más la delincuencia organizada, ¿no? Aquí hay otra cuestión. El caso de los últimos jóvenes que desaparecieron en Jalisco esta semana. Sí. Hombre, llegar a llevarlos a pelear para que se maten entre ellos, ya hablamos de una cierta enfermedad, entonces hablamos de enfermedades. Entonces nos implicaría quien fuera a trabajar esa temática que vaya a buscar sobre la cuestión de la enfermedad en el individuo y qué está provocando todo ese tipo de situaciones. Entonces te lleva a tocar otras disciplinas si tú quieres de veras llevar un libro para crear cierta conciencia. No como Vico lo dice y lo dice muy claro también con nosotros. Vico no trata de ensalzar el hecho, no, se trata de decir, de denunciar ese tipo de situaciones y cómo está dando. ¿Sí? Eso es mi libro. O sea, no quiero poner, decir, no, es que lo estoy poniendo como lo más, la violencia, no, estoy denunciando la violencia y a dónde llega el individuo, ¿sí? Hasta dónde llega. Esa del payaso que menciona él, la de las galletas, esa es una historia escalofriante y a su vez dices, qué genio, o sea, esa cuestión de darles cosas y ese tipo de cuestiones. Entonces, esa cuestión interdisciplinaria, por ejemplo, es un tema que leí también, por eso es que yo leo diario el periódico, yo estoy acostumbrado a eso, porque no me lo da, puede ser que se pueda leer los periódicos acá, no, pero yo tengo ciertos periódicos en los que tengo que ver qué hay, porque no destacan todos en esto. En esto no se puede destacar todo, pero si pasando la página los vas viendo todos. Veo un problema en Chiapas o en Oaxaca de desaparición otra vez. De desaparición, ¿sabes de qué? De niños. Y la mayoría son niñas, entre el año y los, 13 años, 14 años. Y esto, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué te hace meterte en eso si quieres tomar ese tema? ¿Qué te haría? Pues tienes que buscar temáticamente qué implica todo eso. A ver, ¿cómo está la situación económica? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuál es esto? ¿Cuál aquello? La de toda esa zona para poder realmente hablar de ellos. ¿No? Para poder hablar de ellos tienes que decir, esto. Tengo que hablar de todos, de la cuestión económica, porque venden a los hijos también, ¿eh? Hay eso. Los alquilan, los venden y otros los intercambian. O sea, es un mundo de cosas que... Entonces, ¿quieres realmente saber? Entonces, métete un trabajo interdisciplinario y hacer una investigación cualitativa, no cuantitativa, porque lo cuantitativo, yo no estoy de acuerdo con los métodos cuantitativos. El cuantitativo solamente es estadístico. Sí te da datos. A ver, nada confiables, porque pues no te dice López Obrador, yo tengo otros datos, ¿no? Que lo ocupa, que vive aquí, un lado, se ocupa. Entonces, dices tú, pues no es así, o sea, tiene otros datos. No, la cuestión es cualitativa, ve y convive, ve y está ahí. La investigación cualitativa actualmente, que se usa tanto, los periodistas la usan, los periodistas serios, que hacen trabajo de investigación, es estar ahí donde está el hecho, donde están las cosas. Convivir con ellos y vivir con ellos, para poder entender esa cuestión. Que es difícil, pues sí es difícil, pero bueno, en todo caso nosotros lo hacemos de otro modo, lo hacemos nosotros a través de investigación teórica, pero no nos queda más que hacerlo de ese modo, ¿no? Entonces de ahí es como nosotros vinculamos toda esta cuestión y la cuestión interdisciplinaria interna, bueno, pues darían técnicas, métodos, técnicas, todo que se utilizan en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, si yo meto el área de la cianotipia, pues que le estudien un poco qué es la cianotipia, de dónde viene, cómo está y cómo la puede utilizar y cómo puede llegar a eso. Trabajo con cianotipia. Y con otras técnicas no cercanas. Y en cuanto al diseño, pues tienen que leer. Tienen que leer textos sobre diseño, sobre una serie de cuestiones y ver mucho. Yo lo que hago es que vean mucho. Es que hay una cuestión. Por ejemplo, si tenemos gente que usa más la interdisciplina, como por ejemplo David, pero porque David trae una licenciatura de antropología, es antropólogo social, entonces trae otro bagaje, entonces liga muy bien toda la cuestión antropológica y todo lo que trae sus investigaciones y hace libros. Es unos libros preciosos, con temáticas fuertes
Y esto, bueno, pues ahí es donde lo ves, ¿no? O sea, y la cuestión es esa, o sea, cómo el alumno se puede meter, no es así nada más de que yo quiero y ya, lo hago así de ese modo, ¿no? Oiga, acaba de mencionar, a propósito de la multidisciplina, muchos aspectos interesantes que relacionan las problemáticas sociales que son interés fundamental de la facultad y de la universidad. En ese sentido, le queremos preguntar si nos puede dar algunos otros elementos sobre cómo liga eso con la propia formación y experimentación que tienen los estudiantes, las estudiantes en el laboratorio que ahora imparte específicamente en el posgrado. Fíjate que se han dado cosas bastante buenas en el laboratorio. Y esto no solamente ahí, yo he dado otros seminarios en otros lugares, en otras universidades, ¿no? Como en Valencia, en Barcelona, todo esto. Y cuando ya les pones las temáticas que tú quieres, que de ahí se derivan muchas otras, ¿no? Es muy interesante cómo se va a volcar, o se vuelca, puede decirse, sobre cuestiones de vivencias personales. Y entonces ahí es donde ligas. Porque, por ejemplo, me han tocado alumnos, y vaya que se han liberado inclusive de cosas que traen dentro. Pero, por ejemplo, dos ejemplos muy sencillos. Uno de una alumna de maestría que tengo por ahí, que no lo he visto últimamente, que ya está terminando, que ella trabaja con zonas, ¿cómo le llaman? Alejadas estas zonas conurbadas de aquí, o sea, porque es arriba, en el periférico, que tiene la Jusco, ¿sí? Y no es fácil, y hay que entender cómo viven y cómo están. Y cuando hablamos de la violencia, ella se clava en una cuestión como muy personal, y son capaces en su laboratorio, de pronto en empezar a hablar de cuál es su situación en la que ha estado viviendo, y cuál bullying recibió desde pequeña y todo eso, y cómo lo va a sacar en la cuestión de sus libros, cómo se va a reflejar después en la cuestión de sus libros. ¿Sí? O sea, hay una relación muy fuerte entre lo que hace el libro y entre la cuestión temática. La mayoría, muchos buscan la cuestión muy personal. Ya personal, o sea, algo que están sintiéndolo. Es una forma de ligarlo con un entorno social, porque además no solamente vas a entender el caso de ella, vas a entender el caso de la comunidad en la cual está viviendo y lo que ella quiere hacer representar con sus trabajos que está haciendo con los niños. O sea, tratando de decirle, no, es que mira, es que esto hay que verlo de ese modo, o sea, tratando de liberarlos de lo que ella pasó dentro de eso. Sí, ese es el caso de ella. Otro alumno fue cómo liberarse. Con eso él se liberó de un problema muy fuerte con el abuelo, de una situación que él estaba cargando. Francisco Villa, creo que es él, así llama, Pancho. Hace un libro sobre la ausencia también, pero ahí no te das cuenta, de Alzheimer. Y toma el tema del Alzheimer, se mete en el tema del Alzheimer, y dentro de la broma y broma, porque hace un guión como un guión documental falso, un falso documental que le llaman, crea un guión de ese tipo, y luego sobre ese guión lo guarda, ya queda ahí el guión, lo anexa por ahí a veces, pero no realmente no toma ese guión para hacer el libro, sino que cuando tú ves el libro y sabes lo que es el asunto, el tema que está manejando, y lo ves el libro y tú, ay, pero sí está fuerte. ¿Por qué? Porque él habla de cómo empiezan a desaparecer las palabras en el Alzheimer, en el abuelo. Y vas viendo cómo en el texto, de una serie de textos, van borrándose ciertas palabras en negro, y en el retrato de él aparece un hoyito con de perforadora, y pasas la hoja y ves más grave hasta que encuentras
el último retrato lleno de agujeritos, ya no sabes, pues, y casi tapado, nada más dejando 2 palabras. ¿A qué te lleva eso? Dime la conciencia que genera en alguien y cuando explicas eso, hacia afuera. Ya, ¿qué más? ¿Qué te puedo decir eso? Oiga, Qué rudo, ¿no? ¿Te parecerá? Como ves, el seminario sí es un seminario. El seminario, el laboratorio, genera en el alumno una conciencia muy fuerte y sacamos otro tipo de alumnos. Pero es que hay que llevarlos por ese lado y pues lo siento mucho, yo soy muy rudo como hablo y como digo las cosas, pero no hay de otra, como dijo una alumna ahí, se está formando el carácter, doctor. Y justo en esta pues, digamos como anecdotaria, o sea, todo lo que vive con sus alumnos, o sea, todos estos, pues estas historias que finalmente se ven materializadas en un objeto, digamos, usted, o sea, ya en la parte como persona, en la parte sensible, cómo lidia con eso, o sea, modifica su percepción, o sea, puede dormir en la noche tranquila, no sé, o sea, ¿qué impacto, digamos, tienen en usted? Bueno, lo que pasa es que a mí me nutren, o sea, a mí cada experiencia, o sea, de todos los libros yo tengo experiencia de tu libro, por ejemplo, el último que hiciste el semestre pasado, todos me quedan y yo los vuelvo a ver, porque yo les pido un pequeño video para eso, y siempre estoy tomando fotos y pequeños videos, y los recuerdo y los veo y tengo ganas de verlos, y estoy revisándolos, y me nutro de esto, no sé qué pasó esto y esto, y me voy nutriendo una especie de retroalimentación, porque lo que yo tomo, luego lo volveré a ver con alumnos y comentárselos a cada uno de cómo están las cosas. Por ejemplo, tuve también una persona que estuvo buscando ingresar a doctorado que siempre la rechazaron, una persona mayor, lo cual me da muchísima tristeza que la haya rechazado hace varios años. La tuve de niña en el taller 2 años, 8 meses, y me hizo unos libros y me los regaló. Hizo varios, pero 2 me los dejó. Y hizo uno interesantísimo sobre los niños, sobre los niños perdidos. Otra cosa también, ¿no? O sea, es un asunto muy, muy fuerte. Y son libros muy sencillos, en un cuarto de guarro, O sea, en un cuarto de guarro está todo. O sea, todo lo que te puedas imaginar. Y es una cosa que hizo otro sobre las señoras las que les dan, cuando empezaba lo de la migración, las señoras que le están dando de comer a los del tren, la bestia, se llama la bestia, creo que también le puso ella la bestia, no se le puso el nombre de la señora, creo que lo checaron, creo que a veces me lo dejó, pero sí está fuerte, o sea, pero como ves, se meten en todo, y digo, son libros que me llaman mucho, yo recuerdo muchos libros de todos, por ejemplo, de Adriana Valle, recuerdo que es lo que hizo en licenciatura, es un libro que la asesoró precisamente a Julieta Fierro. Sí, o sea, buscaban buenos asesores y todo, y yo creo que puede salir buena en trabajo de investigación. Porque salió bien formada de licenciatura, luego se fue a la maestría y luego hizo su doctorado. Entonces, pero si no es que por la licenciatura, difícilmente. Erika Violet anduvo metida en también toda esa cuestión de los muertos. O sea, toda esa cuestión de la necrofilia, era parte CEMEFO y todo eso, entonces todo eso genera un tipo de conciencia en toda una situación. Y son buenas, o sea, mis egresados de seminarios, es gente que sabe ocupar buenos puestos, buenos lugares, la mayoría de nuestros egresados de licenciatura que tuve yo de tesis, digamos, el seminario de libro, pues ocupan lugares importantes en museos, han sido directores de museos, o algunos son artistas importantes como Demian Flores. Tengo varios artistas importantes produciendo, haciendo, y otros haciendo libros, otros tienen negocios de libros como Elsa Madrigal, y así los vas encontrando en diferentes cosas. Tengo otro
que exponen galerías y andan en galerías y todo, y si tú quieres no era un libro muy destacado, pero bueno, le funcionó todo lo que trabajó en esto y digo, ahora es una persona, es un artista destacado vendiendo, es un artista. O sea, hay de todo, hay quienes se dedican a una cosa y quienes se dedican a otra, o sea, sí, van a diferentes campos, ¿no? Oiga, doctor, justo hablando de los egresados y este reconocimiento que de alguna manera les da, ¿cómo se da precisamente esa idea de crear un laboratorio en la facultad, en la universidad, sobre el libro? ¿Y qué dificultades encuentra cuando lo plantea, cuando lo propone? Pasaron muchos años. Lo que pasa es que cuando yo quise llevarlo al posgrado, no había las condiciones, no se podía, estaba muy complicado. Realmente el laboratorio se crea cuando yo llego a la dirección, ¿sí? O sea, de pasarlo de nivel licenciatura a la maestría y al doctorado, porque me doy cuenta, platicando con un filósofo de la ciencia, que fue director de filosofía, Ambrosio Velasco, muy compañero y amigo, muy bueno. Una vez platicando me daba una ventona del ventilador, estábamos en algunas comisiones de evaluadores, en varias estuvimos juntos. Los evaluadores, dándole un raya a mi trabajo, a un lado por ahí. Platicando del seminario, de los seminarios, todo, de mis alumnos que yo hacía y todo, digo, pero eso lo das en maestría y en doctorado, ¿no? Dije, no, lo doy en licenciatura. Dijo, no puede ser, ¿cómo vas a dar licenciatura eso? Dije, sí, son de licenciatura, hacen investigación. Yo le platico a todos que es que todas las tesis son de investigación, pero no es de maestría ni de doctorado. Dije, no. Pero luego, o sea, eso me dejó pensando alguna vez. Y luego cuando di los seminarios en Valencia, es donde se despertó todo, además, ahí se vino ya todo, se despiertan las cosas, porque me doy cuenta en el 2000, que yo fui a dar esos seminarios en el 99, 2000, eso a Valencia en la facultad, sucede que de ahí se generan una serie de cosas, se generan tanto la colección valenciana del libro, como que se van a generar tesis. Y han surgido, todavía siguen actualmente tesis laborales. Últimamente me encontré en una casa con mi título de mi tesis, también de ahí de Valencia. Y dije, mira, eso no importa, está bien. Casi con mi título, o sea, está otra de doctorado. Y dije, bueno. Ya les decía, si vas a copiar una copia del otro lado del mundo. Sí, exacto. Entonces está bien. Entonces dije, ¿por qué no? Está bien. Pero ahora es más fácil saber, porque me meto en... Sí, me llegó por academia, o sea, por un programa de academia que estoy inscrito, que pago una nota que no sé para qué, pero bueno, me llegan siempre lo que está sucediendo, y me llegó ahí, como es un tema que yo siempre estoy buscando, pues me llegó automáticamente la tesis completa. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, de que empieza a generar, porque la gente que lo hacía ahí era para doctorado. La que hizo de tesis fue de doctorado. Y dice, entonces, ¿cómo nosotros no tenemos eso acá, no? Entonces digo, no, vamos a llevar la de licenciatura a maestría. Pero entonces en maestría entra el trabajo de experimentación, de investigación, producción, todo. Tenía ese sentido de licenciatura, pero con menos rigor. O sea, en licenciatura sabemos que el rigor no es el mismo, pero en maestría hay que pedir cierto rigor, de que la cosa esté de este modo, pero pues yo ya no me preocupo en la cuestión de las tesis, porque no son seminarios de tesis propiamente, es producción de libro. Pero sí procuro que esté justificado, que esté fundamentado y que me llevó a otro campo. Y yo desde que empiezo con las maestrías y el doctorado empiezo a justificar nuestra producción por los procesos creativos. Y los procesos creativos que en un principio nadie creía en ellos,
Ahora todo el mundo habla de los procesos creativos y habla de investigación y producción. Y digo, no que no había investigación, producción, y habla de investigación, producción y creación. Sí, la misma declaración que no pudimos meter en el plan de estudios, porque no nos dejan meterlo, a la investigación universitaria, no metí investigación y producción, y ya no pude meter la palabra creación, ni moda, pero se quedó investigación y producción. Está bien. Sí, entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, ahora ya todo el mundo habla de investigación, producción, procesos creativos. ¿Cuándo se habla de los procesos creativos? Nada, no, y ahora todo el mundo. Este es mi proceso creativo está así, mira. Entonces lo que yo hice fue, como institucionalizar en el laboratorio, precisamente, el cuaderno de procesos creativos. No de bitácoras, que yo tengo ahí una diferencia entre bitácoras, pero sí el cuaderno de procesos creativos. ¿Sí? El cuaderno de procesos creativos responde a lo que el alumno está haciendo y cómo está fundamentando y justificando, fundamentando principalmente el libro que está realizando. ¿Sí? De dónde está recabando toda esa información, de dónde sale todo, para fundamentar el libro que está haciendo. Entonces, llevarlo a esa cuestión disciplinaria, vamos a decir interdisciplinaria, multidisciplinaria, dentro del cuaderno de procesos creativos se quede todo asentado. ¿Qué es lo que hace cualquiera de ciencias? O lo que hacen las humanidades. Todo queda registrado. Lo registran y una vez registrado, lo pasan a la producción, lo pasan a la escritura, escribirlo, editarlo y hacer una serie de cosas. O sea, si no, ¿cómo escriben ellos? Si no es así. O sea, porque registran todo. Entonces, si nosotros registramos todo al alumno, después me dicen, no, es que sí es más fácil. Gente que, no sé, a ver, se lo va a comentar en el laboratorio. Teníamos por ahí un Fernando, un maestro de la escuela que estaba en Tasco. ¿Sí lo cuenta Fernando? Entonces ya me lo encuentro porque me ve en vitrina, me está tomando yo un café ahí en el Palacio de Hierro, que da la vitrina hacia 5 de febrero, pasa por el frente, me voltea a ver y se sabe de eso. ¿Qué tal, doctor? Estuvo conmigo varios, mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Platicando. Pues aquí, doctor, así ya estoy trabajando en la mitad. Ah, qué bueno, pues termina. La estoy haciendo sobre el libro alternativo. Le dije, no, que no. A ver, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo sobre el libro alternativo? Digo, no, pues estamos bien, ¿no? Pues no, que no. Y la mayoría que trabaja ahí termina metiendo un apartado, un capítulo en su investigación, porque lo que hacen lo hace bien, y lo hace bien investigado, lo hace bien hecho. Pues, por eso me lo llevé hacia ese campo, porque que se debe fomentar en licenciatura. También yo soy de la idea de que empieza la licenciatura, siga la maestría y en estado doctorado, ¿no? ¿Por qué no? Se puede, como Demian hace libros, Demian Cruz hace libros en licenciatura. Hacen la tesis de libro en maestría también, otra propuesta, y en doctorado también. Se puede, igual que en cualquier otra disciplina. Hay algunos que dicen, no, es que sea diferente cada... No, si es diferente, lo han dicho, lo dice cualquiera en metodología, que tu tema tenga continuidad hasta que salgas del doctorado. Y lo veo en ciencia muchísimo, ¿no? Yo tengo un sobrino que estudia sobre las proteínas, empieza desde el licenciado con la proteína, la maestría y el doctorado, y actualmente está en laboratorios científicos en Estados Unidos, en una universidad trabajando sobre la proteína, y se lo dio ese proceso, ¿no?, de investigación sobre ese tema. Actualmente se lo llevan los chinos y de todos lados, luego para Estados Unidos, está en Seattle, en la Universidad de Seattle. Entonces, dices tú, no, pues bueno, porque tenemos unos maestros ahí, maestros y doctores ahí en el posgrado, y yo creo que no entienden claramente, no les queda claro la fecha. Estaban diciendo, no, que sea diferente, y son los que dan a veces los propedéuticos, O sea, dicen, dedícate a otra cosa, ¿no? Oiga, doctor. Sí, me quedó grabado. Vamos a ver. Y vuelvo a voltear a la cámara. No, de hecho, va a ser. Sí, la vamos a dejar. Y eso lo ponemos en Exacto. Una porquería, hombre, uno y otro. Es hijo de uno. O sea, es un computativo de José Santiago Ortega. Sí, va a estar interesante porque son muchos temas y daría para mucho, ¿no? La verdad está bien interesante. Pero
¿Cuáles considerado que son pues las ventajas actuales que tiene investigar, producir sobre el libro alternativo, o algunas áreas de oportunidad sobre los comienzos y sobre cómo se produce hoy, en la relevancia que tiene para las artes y los diseños, ¿no? Mira, yo no pierdo esa cuestión que tengo de que pienso que no pierde vigencia la cuestión del libro alternativo, porque siempre se generan cosas nuevas dentro del arte. Lo que uno siempre está buscando es generar un lenguaje visual propio, por lo tanto lo que se produce siempre tendrá algo diferente a todos los demás, ¿no? Así, todos pueden trabajar sobre violencia y ninguno será igual, ni tocarán el tema del mismo modo, ni se parecerán aunque manejen las mismas técnicas, no tendrán ninguna cosa. Será la técnica de cianótica a todos los datos, sí, pero no es igual el resultado que se obtenga como lo tenga cada uno. O sea, tiene otras cosas. Entonces, eso te permite mantener esa opción de originalidad de los libros. Pero creo que el libro alternativo te permite tocar muchas disciplinas del arte, o sea, ser intradisciplinario, ¿no? O sea, te permite tocar muchas disciplinas internas, porque la estética de los elementos plásticos que se manejan o los elementos plásticos que se manejan dentro del campo de la producción artística, como ritmo, espacio, equilibrio, simetría, todo, se manejan en diseño, nada más que a veces el diseñador no le dicen esto y aquello, y el artista lo maneja, a veces ya lo tiene,